al Perú, tenemos contacto vía telefónica con María Montoya. Ella es abogado especializada en Derecho Migratorio, doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria. Bienvenida, doctora Montoya. Un gusto conversar con usted. Hola Lila, buenos días. Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, antes de entrar en los detalles de este trámite, surge también la pregunta de qué ocurre con esas personas que ya están en el Perú y no tienen visa. La misma resolución indica que por una excepcionalidad estas personas pueden cambiar el estatus migratorio. ¿Qué es lo que sucede? Desde el 2018 había una flexibilización en cuanto al ingreso de venezolanos a Perú. Podían hacerlo simplemente con su cédula o con su pasaporte vencido. Todo ello con el movimiento migratorio que ha existido en los últimos años de venezolanos que han partido a los países más cercanos con Venezuela y que en este momento lo hacían inclusive caminando. En Perú hay más de 1,5 millones de venezolanos y 532,000 solicitaron la condición de refugiados. Esto según cifras indicadas por la ACNUR, que es la agencia de la ONU para refugiados en este país. Sin embargo, Perú el último año solamente ha reportado 16 ingresos de venezolanos. Ya las personas que iban a ingresar a Perú, los venezolanos que iban a ingresar a Perú, ya lo hicieron antes del 2 de julio, que es cuando esta medida entrará en vigencia. Ujú. Hay, Habrían dos preguntas que hacerse. Una, la que usted me acaba de hacer, ¿qué pasa con los venezolanos que están allá? Y si a partir de esta nueva regulación migratoria ellos tendrían que salir del país, la respuesta sería no, según lo que se ha publicado, porque ellos pueden solicitar el cambio del estatus migratorio. Pero ¿qué pasa con los familiares de estas personas que quieren ir a visitarlos, a hacer reunificación familiar? Porque esto no lo dice Ujú. la notificación. Tendrían que hacer el trámite de solicitar la visa de turista. El costo son $30 en aranceles consulares y con una cantidad de requisitos que es más o menos lo que se solicita en el resto de los países de Latinoamérica y Centroamérica para una visa de turista. Ujú. Pero lo que no indican es si entra en vigencia a partir del 2 de julio, las citas se van a solicitar vía correo electrónico, vía web. Tienen que ir al consulado de Perú en las localidades donde se encuentren en Venezuela o fuera de Venezuela para ir a visitar a sus parientes, o si van a aprobar la reunificación familiar, o si existen en este momento en trámite algún tipo de solicitudes de reunificación familiar. Hay Sí. muchas cosas que quedan en el aire y también entendiendo que la notificación se hizo apenas el día de ayer. Sí. Exactamente, habría que ver cómo será el proceso, si será por cita, si estarán exentos de esta medida quienes tengan visa de otros países, cómo funciona, por ejemplo, con otras naciones que Sí, exigen visa para los venezolanos o, en su defecto, visa hacia Estados Unidos o así es, así es. Fíjese que está desde el 2019, en su momento, o en ese año, el presidente era Pedro Pablo Kuczynski y él había flexibilizado el ingreso de los venezolanos por razones humanitarias. O sea, hace 5 años los venezolanos para entrar a Perú podían hacerlo con el pasaporte vencido e inclusive solamente con su cédula. Sí. La medida ha sido, he leído algunos comentarios en entornos digitales donde la catalogan como arbitraria. Sin embargo, también hay que tomar en consideración que ya el bloque de Latinoamérica y Centroamérica casi en su totalidad le solicita visa a los venezolanos para entrar, con algunas excepciones. Colombia, porque tenemos un tema fronterizo y de intercambio comercial, además de una larga historia Ujú. que une a los dos países, y Argentina tampoco le solicita visa de turista a los venezolanos para entrar, además que ellos han tenido muy buena aceptación de los venezolanos en ese país en general. Pero ya los últimos años, la generalización de los migrantes en cuanto a catalogarlos como criminales en general, Ujú. también es un tema de crítica en entornos digitales y de algunos expertos que hablan desde allá, es decir, desde Perú, donde señalan a la migración venezolana, diciendo que todos los migrantes son criminales, y eso es un error no solamente Claro. conceptual, sino que es un señalamiento injusto además. Sí, además plantea
la expulsión de quienes presenten o documentaciones falsas o Ujú. quienes estén en situación migratoria irregular, que hayan ingresado al país sin hacer el control migratorio de conformidad con la normativa vigente. Claro, a partir del 2 de julio, Mm, pero si antes de esa fecha no existía o no estaba en vigencia esta nueva regulación migratoria, de hecho había una flexibilización. Si ellos mismos permitieron el ingreso solamente con cédula, incluso con el pasaporte vencido, también sería allí sí de catalogar arbitrario que exijan ujú. a los venezolanos que entraron previamente este tipo de requisitos cuando lo están poniendo en vigencia apenas dentro de, qué sé yo, escasos 5 días. Claro, leo entre los requisitos, doctora Montoya, que también se incluye un certificado de antecedentes, declaración de solvencia económica, documento de modalidad formativa, la copia simple del pasaporte o documento de viaje y la ficha de canje internacional emitida por Interpol. Fíjate, estos requisitos son diferentes en gran sentido y en gran medida con respecto a los requisitos que solicitan la mayoría de países que han impuesto visa de turista para el ingreso de venezolanos a sus fronteras. Ujú, Entiendo el tema que soliciten antecedentes penales porque también sabemos, por otra parte, que el Tren de Aragua se asentó, una parte del Tren de Aragua se asentó en Perú. Eso no es mentira. Sin embargo, yo solicitar una acreditación del Interpol donde diga que yo no tengo antecedentes penales, cuando ya el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia ha emitido o emita un certificado de antecedentes penales, pareciera contradictorio, porque no les ujú. es suficiente con la emisión de un documento de un ministerio o del ministerio que maneja las relaciones de justicia en el país, sino que además también lo solicitan de un organismo internacional, cosa que no es tan sencillo como pedir una cita para renovar la cédula o el pasaporte, que hoy en día se hace con mayor facilidad. Sí. Entonces esto también pareciera ser, no sé, una especie de limitación, por ponerle un nombre, a la solicitud de la visa, porque habrán personas que lo puedan tramitar, otras personas que seguramente ese propio organismo dirá, bueno, pero ahora estas solicitudes, ¿cómo las voy a manejar? Como acabo de comentar, la decisión apenas salió a la luz ayer. Y entra en vigencia la semana que viene. Sí, entonces apenas en pocos, escasos días, ¿cómo se hace? La gente va a tener que ir directamente a averiguar en las oficinas de Interpol si es que existen, dónde están, o eso se hace por internet. La verdad es que desde donde nosotros lo vemos en la consultora, la mayoría de las veces que los países de Latinoamérica y Centroamérica han impuesto visas a los venezolanos, ha sido de esta forma. Sí, La notificó hoy y entra en vigencia en 5 días y hay cosas y muchas que quedan en el aire. sí. Pero esta, nosotros creemos que ha sido la más radical por esos últimos dos requisitos de los Sí. que estamos hablando. Bueno, doctora Montoya, quedará entonces estar atentos a lo que ocurra con la entrada en vigencia de esta nueva ley que exige visa a los venezolanos para ingresar a territorio peruano. Muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros. Era la doctora María Montoya, abogada especialista en Derecho Migratorio, doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria. Vamos a esta hora 7:49 a escuchar mensajes publicitarios de Román. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.